Juan Pablo Labat, sociólogo egresado de la Universidad de la República, asesoró a la subsecretaría del MIDES en el seguimiento del plan de emergencia. Responsable del equipo multidisciplinario de asesoría de la subsecretaría para el seguimiento e implementación de programas sociales del MIDES. Director nacional de evaluación y monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social. Gustavo Leal, sociólogo egresado de la Universidad de la República. Posgrado en comunicación en la UCUDAL. Estudios de maestría en políticas sociales. Coordinador de la ONG El Abrojo, que trabaja con niños y adolescentes en situación de calle. Fue coordinador del Sistema Nacional de Emergencia. Coordinador del Observatorio Montevideo de Inclusión Social. Y bien, ya estamos con nuestros invitados, Gustavo Leal, Juan Pablo Labat, buenas noches, bienvenido. Un gusto de estar esta noche aquí con ustedes hablando de este tema que ciertamente tiene muchas aristas y es más difícil de lo que uno puede pensar en primera instancia. ¿Cómo observan ustedes el tema de la pobreza a lo largo del tiempo? ¿El trabajo que han hecho es acuciante la pobreza en el país? Es más, ¿la sociedad tiene conciencia de lo que se vive a nivel de pobreza? Bueno, en primer lugar creo que hay que ver que la pobreza, como bien ustedes plantean, una cosa es mirarla a través de los indicadores más fríos que pueden dar cuenta de una cierta evolución en el tiempo, que muestra a todas luces un signo positivo, muy positivo y muy consistente, ¿verdad? Y otra cosa es verla a través de la sensibilidad que implica la realidad social observada a través de los sentidos, ¿verdad? Muchas veces está identificada la pobreza y en especial la indigencia, ¿verdad? Con la recolección de residuos, ¿verdad? Y con otro conjunto de actividades que son propias de un conjunto de procesos de exclusión social y que no necesariamente son de indigencia, ¿verdad? Porque la indigencia es una medida de ingresos, ¿verdad? Lo mismo que la pobreza, y están midiendo una dimensión. Claro, estamos hablando de aspectos materiales. Ahí está, ¿verdad? Pero efectivamente, por eso digo, una cosa es mirar la pobreza a través de un único indicador, que puede ser la indigencia o la pobreza, otra cosa es mirar distintos indicadores o distintos elementos que constituyen a la pobreza, ¿no? En ese caso, esas imágenes que nosotros estábamos viendo, que son bien cotidianas y bien sensibles para identificar un proceso de exclusión social, de marginación, ¿verdad? No necesariamente siempre están absolutamente correlacionadas, ¿verdad?, con los indicadores de pobreza. Cualquiera de las dos situaciones ha venido transitando en un descenso significativo en el último tiempo, pero todos somos conscientes de que existen todavía importantes bolsones de pobreza en este sentido más multidimensional, ¿verdad?, o de marginación y de exclusión social, el cual requiere ser abordado en particular, ¿verdad? Ya no alcanza con políticas generales como las que de una manera u otra ha impreso el correr de la economía, ¿verdad?, en sus distintas variables a nivel de la generación de bienes públicos, a nivel de la generación de empleo, sino que es necesario tener otro tipo de políticas, como se están trabajando de una manera u otra en forma incipiente en los nuevos programas del gobierno vinculados a los programas de cercanía, a los proyectos de 7 zonas, y otro conjunto de iniciativas que reconocen en eso ese núcleo duro del que hablaban ustedes. Ahora, perdón, hablamos de pobreza y de marginalidad. Esto de marginalidad es un poco excluyente también, ¿no? Porque la palabra viene de aquellos que quedaban al borde de la ciudad, en las márgenes de la ciudad, y por ende, por falta de recursos, era que no podían llegar a otros estratos de la sociedad. Pero, y de acuerdo a sus palabras también, es marginalidad y pobreza, ¿se pueden asociar las palabras? ¿Son todos pobres por ser marginales? ¿O dentro de los pobres hay esa diferenciación de quienes están excluidos, más allá de los que están por debajo de la línea de la pobreza? A ver, yo preferiría hablar, más que de marginalidad, de exclusión social. La pobreza, como la conocemos nosotros, esos datos que se mostraron, estábamos en un 40%, hoy estamos en un 12% aproximadamente, un poquito más, es una medida de ingresos. Es decir, se evalúa la cantidad de ingresos que el hogar tiene, se traza una línea y se dice, por encima de estos ingresos la persona es pobre, por debajo, por encima no es pobre, por debajo es pobre. Ese monto es un monto para Montevideo y un monto diferente para el interior. Es decir, lo que se hace, esa es una medida económica y uno perfectamente puede haber caído en la pobreza porque perdió el empleo,
ahora tiene un mejor empleo, sale de la pobreza, pero sus condiciones de contexto pueden seguir siendo similares. Es decir, tiene una casa que capaz que tiene muchos problemas, no accede a una serie de servicios sociales, etcétera, etcétera. Entonces, en el Uruguay lo que ha tenido en los últimos 15 años ha sido un violento y drástico cambio de la matriz social del país. Nosotros pasamos de tener un 16% de pobres a trepar al 39% y hoy estar en un 12%. En el país que no pasa nada y que dicen que no sucede nada, en pocos años, desde el 2000 hasta esta fecha, hubieron esas transformaciones tan importantes. Y lo que hoy tenemos es, obviamente, descendió muchísimo la pobreza en términos económicos, porque bueno, hay niveles de desempleo mucho menores, llegamos a tener un 20% de desempleo, pero hay condiciones sociales y estructurales en el tema vivienda y en el tema acceso a servicios de un conjunto de esa población que estuvo bajo la línea de pobreza hace algunos años, que todavía hoy mantiene condiciones críticas similares. Ahora, Gustavo, ¿también no hay una crisis también de valores? Es decir, muchas veces los planes asistencialistas dirigidos a sectores de la población que lo necesitan, ¿sí?, pero de alguna manera, parafraseando ese viejo refrán chino, no, a un pobre no le des pescado, enséñale a pescar. Es decir, ¿qué pasa con aquellos bolsones de la sociedad que marginalizados, pobres, no comparten, por ejemplo, algunos principios, algunas inquietudes que el común de la sociedad, como por ejemplo el trabajo, el esfuerzo, el estudio? Bueno, pero eso es parte de ese proceso más de exclusión. El proceso de exclusión social es un proceso de carácter más cultural. Y es un proceso que se da en el tiempo, uno se va excluyendo de las instituciones y de los ámbitos que generan integración social, y a su vez se da en el territorio. Y en el Uruguay ha habido un proceso de consolidación en el área metropolitana de una serie de zonas que han concentrado cada vez más a las personas, a lo que se llama el núcleo duro de la pobreza. ¿Y cómo se lo saca de eso? Y ahí es cierto que se instalan relatos, luego de 3 o 4 generaciones de personas donde por lo menos algún integrante de la familia no ha tenido contacto con el empleo formal. Evidentemente ahí hay dificultades y se va transitando un camino donde la valoración del trabajo como un mecanismo de inclusión no siempre está en el primer orden del día, como también la valoración de la educación. Los altos niveles de deserción que nosotros tenemos en el sistema secundario tienen que ver con eso. Antes eso no era tan admitido como que estaba bien dejar el liceo. Hoy ahí hay niveles de flexibilidad. Sí, pero de cualquier manera me parece que hay algo que también está en el universo simbólico de esto, ¿no? Porque en realidad la tasa de actividad de la población pobre es más o menos la misma de la población no pobre, ¿verdad? Es un poco más baja, ¿no? Y ahí intervienen otro conjunto de factores que son las capacidades de la familia, por ejemplo, de cuidar a sus hijos y a sus viejos, ¿verdad? Que eso también, al tener poco poder para participar en el mercado comprando cuidados, son individuos de las propias familias las que cuidan, ¿verdad?, a esas personas que hay que cuidar, ¿no? Entonces, se podría decir que la tasa de actividad de los hogares pobres y de los no pobres es casi la misma. Lo que es un poco distinto, es un poco más bajo, es la tasa de empleo, o sea que los pobres logran conseguir menos trabajo, y lo que sí es drásticamente distinto es la capacidad de conseguir ingresos con ese empleo. O sea, se emplea la misma cantidad de gente o casi la misma cantidad de gente, pero consigue ingresos mucho menores, en parte por lo que decía Gustavo. Yeah. Porque la capacidad, por su formación, por el acceso a la educación, por los niveles de logros, ¿verdad?, que han tenido, no les permiten acceder a empleos de calidad. Ahora, ese sernos esa parte dura de la pobreza. Son varias generaciones, ya estamos quizás hasta en la 4ª generación de la pobreza. Pero el resto también. ¿Cómo se ataca esa situación para poder sacar a esa gente de la pobreza? ¿Cómo lograr insertarlos en la sociedad aquellos que no lo están? Sí. Hacemos una pausa y analizamos este punto para saber incluso si es con asistencia directa, si es obras en general, cuánto le cabe a la sociedad. Porque cuando hablamos de pobreza estamos hablando de desigualdad. Un país que se precia de tratar de ser igualitario
es algo que tienen el debe a bastante gente. Hacemos la pausa y continuamos dialogando aquí en Gente de Palabra.